Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Amado Jonathan Hernández. Soy parte del equipo de trabajo del Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio del día de hoy que se llama Salir del Closet en el Encierro de la Alcaldía Azcapotzalco del Gobierno de la Ciudad de México, quien ha tenido a bien sumarse a las conmemoraciones del Día Internacional y el Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, que el día de hoy conmemora 30 años de que la Organización Mundial de la Salud quitó del catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad. Estamos muy contentas, muy contentos y muy contentes de participar el día de hoy desde el Centro CIDI AC con la Alcaldía Azcapotzalco. Agradecemos todas las facilidades de las distintas direcciones y de todo el personal que se ha tomado a bien poner en marcha toda una instrumentación y todo un esfuerzo mayor para poder estar con todas, todos y todes ustedes el día de hoy. Esperemos que el conversatorio que hemos preparado para ustedes a lo largo de esta 1 hora 30 minutos de transmisión en vivo a través de la página oficial de la Alcaldía Azcapotzalco sea útil y pueda ayudarles en el reconocimiento de la población LGBTTI que a partir de la Constitución de la Ciudad de México es reconocida como un grupo de atención prioritaria que pueda ayudar a la convivencia desde el encierro que hoy enfrentamos ante el COVID-19 en la coyuntura sanitaria internacional para poder tener una sana convivencia en familia, una sana convivencia sin discriminación que nos permita tejer realidades sociales cada vez mucho más inclusivas e incluyentes, en el cual nuestros gobiernos justamente ahora en la Ciudad de México y específicamente desde la Alcaldía Azcapotzalco, están sumamente comprometidos para desarrollar sociedades más incluyentes. Le voy a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. A nombre del alcalde Vidal Llerenas Morales, vamos a comenzar esta transmisión, justo dándole la bienvenida a Silvia Susana Jacome. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana del Campus Ciudad de México, es maestra en educación sexual por el Centro Integral en Sexualidad y Educación de Jalapa, es autora de la novela A Piel que no miente, Mayela es una mujer transexual, y también ha participado como guionista en algunos audiovisuales como Adiós, hombre, adiós, y particularmente es escritora de un cuento que a mí me encanta y que le hago siempre promoción cada vez que puedo, que se llama Citlali Tres Abuelas, un cuento para niñas y niños, particularmente en educación media, habla acerca justamente de la historia de Susana. Susana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias Hola, por acompañarnos el día de hoy. hola, ¿qué tal? Pues muy agradecida por la invitación, muy contenta de estar aquí y pues como bien dices, ¿no? De conmemorar este día, esta fecha tan especial para seguir trabajando a favor de los derechos de las personas LGBTI. Muchas gracias. El día de hoy también nos acompaña una activista de la Ciudad de México. Ella es Sandra Arcos Reyes, es originaria de aquí de la capital, egresada de la carrera también de Comunicación y Periodismo por la UNAM. Cambió su vida, yo conocí a Sandra porque cambió su vida hace poco cuando en el diario de su hija, en ese entonces de 16 años, leyó que no se identificaba como una niña, sino que se identificaba como un niño. Esta acción que sucedió en su vida personal la motivó ahora a trabajar para eliminar prejuicios y fomentar la aceptación desde la maternidad de les hijes. Participó en conferencias justamente como los Doritos de Doritos Rainbow, justamente en las conmemoraciones de junio del 2018, y bueno, participa también en una red de madres que tienen hijas, hijos e hijas trans. Bienvenida, Sandra, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo por generar estos espacios. Muy contenta de poder hacer un poquito más en mi mundo, en esta sociedad en la que me toca y sobre todo pues por los chamacos, por los chamaques. Muchas gracias. Y justamente hablando del mundo y de la sociedad mundial, algo bueno que nos ha traído esta necesidad de encontrarnos de manera digital es que podemos romper las barreras físicas
y particularmente a mí me gusta mucho trabajar con gente de Latinoamérica. En CIDI nos encanta trabajar la región amerindia como parte de un esfuerzo colectivo para cambiar el mundo y convertirlo en un mundo de derechos. Y justamente en este Andaret hemos tenido la oportunidad de conocer a Jaime Parada, que nos acompaña también el día de hoy. Jaime es un concejal chileno, es licenciado en Historia, escritor y activista de los derechos LGBTI. Fue concejal en el 2012 y después fue reelecto en el 2016. Y en el 2013 publicó un libro autobiográfico y recientemente es coautor también del libro Salir del Closet. Recientemente tuvimos la oportunidad de tenerlo en México el año pasado, entonces agradezco mucho volverte a ver y estar participando juntos en otra vez en otro conversatorio. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, querido Amado. Buenas tardes, Silvia y Sandra. Muchísimas gracias por la invitación. Celebro la voluntad de acoger también otras voces, no solamente de México, sino que de Latinoamérica, y en un día tan importante, ¿no? Hoy es el día que se celebra la despatologización de las orientaciones sexuales homosexuales. Tardó más tiempo la identidad trans en ser despatologizada, pero estamos en un mundo mejor que el que vivíamos antes de 1990. Muchas gracias. Sí, definitivamente 30 años tenemos un panorama distinto, y justamente ese panorama distinto me parece que hoy por hoy, en el 2021 a nivel global, se ha fortalecido muchísimo de otras luchas y otras causas sociales como son el feminismo, que es muy particular sobre todo en América Latina, que ha dado muestra justamente hoy en Chile de que es uno de los bastiones más importantes, y justamente por eso le doy la bienvenida a Sandra López Cañedo. Ella es una mujer lesbofeminista, es una mujer bisexual que por orientación sexual, pero lesbiana por postura política, es madre por decisión de una niña con discapacidad neurológica, y a partir de esto se ha interesado no solo en los derechos de las personas con discapacidad, sino también en los derechos de la población, de la diversidad sexual y de la diversidad de género. En 2012 se integró al equipo fundador de la Red de Madres Lesbianas, con quien incluso también coescribieron el manual para docentes para entender a las familias lesbomaternales en el 2014 con el apoyo de INMujeres del entonces Distrito Federal. Hoy por hoy, Sandra también es directora del Centro Comunitario de Atención a las Personas LGBTI en la Ciudad de México. Entonces nos complace mucho contar contigo, Sandra. Buenas tardes. Tienes tu micrófono apagado, Sandra. Si nos ayudas con tu micrófono. Ya, perdón. De repente mi hija grita. Perdón. Decía que muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Y pues vamos a darle porque todavía tenemos muchísimos pendientes en la agenda LGBTTI de la Ciudad de México, del país y de Latinoamérica, por supuesto. Muchas gracias a todas y todos. Y justamente ahora me toca presentar, porque comencé diciendo que este es un gran esfuerzo de todo el equipo de la Alcaldía Azcapotzalco del Gobierno de la Ciudad de México, y no hay que decir mucho. Un gran equipo sin un gran liderazgo no es posible. Entonces, que el equipo de la Alcaldía Azcapotzalco tenga un fuerte compromiso con la población LGBTI, más allá solamente de lo que dice la Constitución y de lo que nos marca el gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, es siempre necesaria la voluntad política, y entonces hoy por hoy le doy la bienvenida al alcalde en Azcapotzalco. Buenas tardes, licenciado Yerainas Morales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A sus órdenes, gracias, aquí estoy. Muchas gracias. Pues justamente nos va a estar acompañando el alcalde dentro de esta transmisión durante un ratito. Sabemos que tiene una agenda ocupada, pero la idea es que... Ya aquí estoy, ya, ahora sí, ya estoy aquí. Ok, va a estar muy bien. Todo un ratito, ya, aquí estoy. Bueno, pues entonces les explico la dinámica a todas las personas que nos están acompañando hoy desde el Facebook. En algún momento vamos a tener también la oportunidad de leer algunos comentarios. Ya vemos conectada a Claudia Fuentes, Pilar Flores Castro, Alicia Bárcena, Susana Hernández. Muy buenas tardes, muchas gracias por sus comentarios. Los vamos a estar leyendo en vivo a lo largo de la transmisión.
Sin embargo, para el día de hoy, para este conversatorio que la alcaldía ha titulado Salir del closet desde el encierro, lo cual pareciera una paradoja, porque hoy por hoy lo que nos ha demostrado el COVID-19 es que si bien las personas LGBTI o que nos identificamos con una orientación no heterosexual o una identidad de género no binaria, sufrimos un montón de discriminaciones en el día a día, pues estas discriminaciones se han exacerbado en el encierro. Y hay muchos jóvenes, muchos adolescentes y muchas personas, incluso ya adultas, que viven en entornos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y transfóbicos, y la intención es que el día de hoy podamos dar algunas herramientas y algunos tips a partir de las experiencias y los distintos textos que muchas y muchos de ustedes han escrito a lo largo de su andar y de su experiencia. Entonces, para esto hemos preparado 2 preguntas. La idea es que las vayamos respondiendo cada uno en un lapso de 3 a 5 minutos. Son 2 preguntas que tenemos preparadas el día de hoy y posteriormente vamos a pasar con preguntas del público. La pregunta número 1 que tenemos preparada tiene que ver con cuáles son las implicaciones que ustedes consideran la medida de quédate en casa ante la coyuntura del COVID generaron para las personas que aún no salen de closet o que bien viven en entornos familiares homo, lesbo y transfóbicos. Desde sus experiencias, sus asociaciones civiles, sus trincheras políticas de gobierno, ¿cómo han percibido esto? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son los nuevos retos a los cuales nos estamos enfrentando? No sé si quiere empezar Silvia, Susana, que fue la primera que presenté. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues es un tema efectivamente muy complejo porque pues estamos viviendo una situación inédita. Nunca en muchísimo tiempo que yo recuerde habíamos estado encerradas durante tanto tiempo. Esto, por supuesto, que tiene repercusiones importantes, sobre todo para niñas, niños y adolescentes que viven una orientación sexual, una identidad de género no convencional. Y aquí habría muchísimas circunstancias muy particulares que habría que revisar. Por un lado, aquellas niñas, niños y adolescentes que todavía están en el closet, y voy a centrarme más en el tema de la identidad de género, que es el que mejor conozco, pero también, bueno, desde luego que adolescentes lesbianas, bisexuales, gays, pues no la están pasando bien cuando no hay aceptación familiar. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de San Francisco, en el 2006-2007 aproximadamente, que señala que cuando hay rechazo por parte de la familia a adolescentes LGBTI, pues se incrementa en más de 8%, 8.5% el intento de suicidio en estos jóvenes, estas jóvenes. Se incrementa también el consumo de droga, de alcohol, infecciones de transmisión sexual, en fin, las consecuencias son graves. Y ahora cuando hay este encierro, también se ha reportado por parte de asociaciones civiles, sobre todo en la Ciudad de México, que se ha incrementado el número de denuncias o de consultas a estas asociaciones cuando ha habido violencia o incluso expulsión del hogar, ¿no? Cuando por ser gay, lesbiana, trans, estos adolescentes, estas niñas, niños, son expulsados del hogar. Entonces, aquí habría varias situaciones que habría que considerar. Por un lado, bueno, está el tema legal, que pues para un menor de edad, una menor de edad, los padres o tutores tienen la obligación legal de brindarles vivienda, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se puede recurrir a las instancias oficiales como el DIF, los DIF estatales, los DIF municipales. Hay una procuraduría de atención a niñas, niños y adolescentes, y bueno, ahí pueden brindarles orientación. Por otro lado, yo diría que también es una situación compleja, sobre todo cuando no se ha salido del closet, e insisto, estoy hablando de personas trans, niños, niñas y adolescentes. Es muy común, y eso, bueno, pues también mi propia experiencia, yo así lo viví, que pues una manera de paliar esta necesidad de expresarnos en el género con el que nos identificamos es pues vestirnos, por lo menos, vestirnos con la ropa, con el género que nos identificamos, y cuando no hay aceptación familiar, esto lo hacemos a escondidas, cuando estamos solas en la casa, solos, pues nos ponemos la ropa de mamá o de papá, como según el caso, y bueno, es una forma un poquito de irla sobrellevando.
Si hay un encierro con la familia, bueno, eso resulta imposible. Entonces, pues me imagino que no ha de ser fácil para un niño o niña trans estar tanto tiempo sin poder expresarse en el género con el que se identifica. O el tampoco poder salir con amigos, amigas, pares, que de alguna manera nos pueden brindar un apoyo, y ahora pues solamente a través de videollamadas o mensajes, e incluso esas videollamadas también pues con el riesgo de que me escuchen mis papás, etcétera. Entonces, sí, la situación es muy complicada. Yo diría que en este sentido, también cuando el niño o la niña adolescente quiere salir del closet, no es el momento más adecuado, porque si no hay una aceptación, va a estar constantemente el reproche, el regaño, la presión, y esto pues puede generar también más violencia. Otro dato que se ha detectado, y esto en grupos de familias de personas trans, es que aproximadamente de un 100% de padres y madres que aceptan la identidad de género de sus hijas, hijes e hijos, 84% son mamás y solamente 14% son papás. Esto tiene que ver con cuestiones culturales, machismo, misoginia. Para un papá, el hecho de que un hijo, una criatura que él consideraba un hijo varón, de repente le dice no soy niño, soy niña, pues le destruye sus estructuras de género terriblemente, ¿no? En cambio, una mujer, una mamá, pues tiene más herramientas para poder brindar un acompañamiento. Y esto, insisto, hay indicadores que así lo señalan. Entonces, esa es otra situación también muy complicada, porque pues puede darse el caso, y de hecho existen familias en donde la mamá pasa más tiempo en casa con los hijos e hijas y puede, por lo menos, no sé, pensemos en una niña trans, 8 o 10 años, pues a lo mejor en casa la mamá le permite jugar con muñecas, ponerse a lo mejor de repente la ropa de la hermana, cualquier cosa. Pero si está el papá también, ya se complica más. Entonces, la situación se torna todavía mucho más difícil. Y en el caso de adolescentes, pues está todavía esta problemática que para mucha gente trans resulta muy complicada cuando vienen los cambios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un niño trans, adolescente, que de pronto empieza con su menstruación, pues claro que no quiere vivir esas situaciones. O sea, si para cualquier mujer puede ser complicado empezar a menstruar, pues imaginémonos a un hombre trans que no se identifica, que sabe que no es una mujer y que no tendría, desde nuestros parámetros, por qué estar viviendo estas situaciones. O en una adolescente trans, una niña trans que empieza en la adolescencia y que le empieza a crecer el vello facial, le empieza a cambiar la voz, pues también esta es una situación muy complicada. Entonces, yo pienso que este encierro no es el mejor momento para, como decimos, salir del closet, pero también, pues los niños, las niñas y las personas adolescentes, pues detectan qué tanto apoyo puede haber. Entonces, cuando hay un entorno familiar de aceptación, de apertura, pues a lo mejor puede empezar a haber algunas pláticas, sobre todo, insisto, con las mamás, que es quienes en general están más abiertas, pero yo también diría que es importante que tanto niñas como niños y adolescentes se empiecen a copiar información, aprovechar estos días, estos momentos de encierro para buscar videos, buscar artículos, buscar información que les permita también tener una mayor apropiación de su propia identidad, ¿no? Para que en el momento en que empiece a haber cuestionamientos sepan de qué manera poder responder, porque el salir del closet es un proceso, o sea, no se sale de la noche a la mañana, no de pronto digo, bueno, hoy ya me amanezco como mujer y empiezo a ponerme un vestido, a maquillarme y a hacer las cosas que siempre he querido hacer como una mujer. No, es un proceso que tiene que ver también con la propia aceptación,
porque la sociedad machista, misógina, homofóbica, transfóbica, pues la vivimos todas y todos. El hecho de ser trans no nos quita esa transfobia que desde pequeños, desde pequeñas, nos va inculcando la sociedad. Entonces, el reconocerme como una mujer o un hombre trans, un niño, una niña trans o adolescente, pues también es de entrada una situación difícil para la propia persona. Entonces, en la medida en que podamos ir teniendo información y podamos ir aceptando nuestra propia realidad sin culpas, sin miedos, sin ningún tipo de cuestiones peyorativas, sino pues con esa satisfacción de que me da el saber soy yo misma y quiero vivir como yo quiero ser, como yo soy, bueno, eso nos va a dar más herramientas para poder manejar la situación en un momento dado. Muchas gracias, Susana, Silvia, Susana. Sí, justamente me parece que ahí está la clave, ¿no? En la educación, en las herramientas que podamos ir adquiriendo, pero justamente desde CIDI damos talleres para prevenir el bullying homolesbobi-transfóbico en las escuelas y en algunos casos nos hemos dado cuenta que la presión social incluso de otros padres u otras madres, compañeras, compañeros, compañeros de escuela, de las hijas, los hijos y les hijos, puede ser una presión. Tú hablabas justamente de que la mayor parte de familias que tienen una persona menor de edad trans integrante de la familia están conducidas por madres. Y justamente es aquí que le quisiera preguntar ahora a Sandra Arcos. Sandra, ¿ha habido algunas implicaciones que tú has podido detectar quizás con las familias de la red o incluso con amigas, amigos, amigues de tu propio hijo que se estén exacerbando hoy por hoy ante la coyuntura del COVID-19? Sí, gracias, Amado. Mira, lo que he notado en el grupo de la red es que justamente el estar en la red te proporciona estas herramientas para que pues puedas tú como mamá, como papá, pocos, tiene razón Susana, pocos papás, mayoría mamás, poder entender un poco más lo que estamos viviendo. Sin embargo, lo que he notado en los grupos de Facebook sobre todo, grupos en los que son de chicos y chicas trans, en los que me presento para, pues primero para que me acepten, porque son grupos cerrados, por supuesto. He notado que efectivamente estas últimas 2 semanas, básicamente, ha aumentado mucho las solicitudes de chicos o chicas que dicen, ayúdenme porque en mi casa mi mamá no me acepta, me golpeó, me rechazó, no me atrevo a decirles a mis papás, quiero ser yo, etcétera, etcétera. Y sobre todo adolescentes, ¿no? Eso es Facebook, entonces, bueno, estos grupos, la mayoría son adolescentes. Sin embargo, he visto que las redes sociales, concretamente en este caso, también se convierten en un refugio para las chicas, porque los otros compañeros, compañeras que están en el grupo, pues sí acompañan, abrazan, aunque sea virtualmente, ¿no? Decir, espera, tranquilo, paciencia, vamos tú sigues siendo tú, no tienes que ser validado por alguien más. Entonces, lo que trato yo de decirles justamente en esta situación son 2 cosas que como mamá viví y que trato de compartir con otras mamás. Primero, la paciencia, es decir, espérate, tratar de no explotar. ¿Por qué? Porque no tenemos información. La información se convierte en la herramienta más poderosa para que vaya uno entendiendo lo que está pasando. Y la otra es esas estructuras en las que nos hemos formado, nos han formado, y de decir, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué hice para que mi hijo, mi hija haga esto o diga que es esto y no lo otro? Es una carga muy pesada. Y sí tiene razón también justamente lo que mencionaba Susana, ¿no? Las mamás estamos muchas veces, acompañamos más a los hijos, eso es cierto, pero el entender que ahorita en este encierro estamos, o sea, nos convertimos también en esa fuente de decir, no estás solo, no estás sola, no estás sola, pero no nada más a ellos, a ellas, sino a las mamás, a otras mamás. Cuando conoces a otras mamás que sabes que están viviendo lo mismo que tú, por supuesto que te cambia el panorama en muchos aspectos. No te sientes sola, hay otras que se sienten como tú,
Hay otras que están viviendo lo mismo que tú y por lo tanto dices, bueno, entonces hagámoslo juntas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, informarnos, primero, saber qué está pasando. No todas sabemos qué significa ser trans, no todas las mamás sabemos incluso de dónde viene el término, no sabemos casi nada. Hay muchas mamás ahorita sí que he conocido que justo en este periodo de encierro, pues las hijas les dicen, ¿qué crees, mamá? ¿No? O sea, pues no soy la niñita que formaste o no soy el niñito que creías tener, ¿no? Y entonces me he dado me lleva una gran sorpresa porque, y muy agradable en ese sentido, ¿por qué? Porque han sido mamás que ya traían cierta información. Todavía nos confunde y aunque yo ya lo entendí, pero la confusión entre orientación e identidad de género, desde conceptos muy elementales. Entonces, la oportunidad que tenemos ahorita en este periodo tan inolvidable, porque va a ser inolvidable para todos, es justamente qué podemos hacer. Siempre he creído como mamá dices, yo amo a mi hija, los amo por sobre todo, sí, amamos mucho a nuestros hijos, sí, pero no es suficiente. Ese amor no es suficiente. Tienes que tener la voluntad de escuchar y de desaprender todo lo que traes. ¿Por qué? Porque como mamá, una de las cosas que más vi que cuesta trabajo es quitarte muchos aprendizajes que traíamos desde pequeñas y también ser capaz de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser así? ¿No? Muchos prejuicios, por supuesto, pero una de las herramientas justamente es ese acompañamiento virtual. Nosotros seguimos teniendo la red, reuniones de mamás y papás virtuales. Las teníamos presenciales cada mes, ahorita por la contingencia no, pero bueno, seguimos teniendo estas conversaciones en que estamos en diferentes niveles. Mamás, papás que están empezando, que acaban de enterarse pues, que sus expectativas no tenían nada que ver con la realidad, y también mamás o papás nuestros hijos ya llevan 1 o 2 años de transición y cómo han cambiado nuestra vida, afortunadamente, debo decirlo, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho ver estos constantes mensajes de chiques que dicen no me aceptan en mi casa o me corrieron, y ahí la verdad es que lo único que les digo, recurrir a los refugios, ¿no? O sea, las iniciativas que están saliendo en algunos lugares en la que podamos darles una seguridad, un techo, o sea, eso se me hace básico, que haya una oportunidad para ellos. Así es, Sandra. Sí, al final de esta transmisión vamos a hacer algo en mención de algunas iniciativas que se han desarrollado específicamente desde el COVID, que incluso ayer nos platicaban en un conversatorio de CIDI, específicamente este albergue que se llama Casa Frida, ¿no? Que se ha habilitado para personas en gran medida trans que han perdido su casa, y es por eso que el día de hoy nos importaba hacer un conversatorio desde la alcaldía Azcapotzalco que rescatara y pudiera dar herramientas, que rescatara la visión de las mamás, los papás, las personas cuidadoras o que crían a jóvenes y adolescentes de la diversidad sexual y de género, porque siempre estamos en el foco el 17 de mayo quienes vivimos la homofobia de manera directa, ¿no? Quienes vivimos la lesbofobia todos los días en nuestras corporalidades, la transfobia en las identidades, pero pocas veces se habla de cómo esa homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia se extiende a la familia y cómo incluso en muchas veces, como decía Silvia Susana, se gesta en la propia familia, en las propias amistades, de acuerdo a investigaciones que incluso el Instituto de Juventud de la Ciudad de México ha demostrado en investigaciones y en compilaciones de libros. Y justamente hablando de las estrategias, de las lecturas y de las experiencias, hoy me gustaría preguntarle a Jaime Parada, justamente tomando en consideración el libro Salir del Closet, que compende como un montón de experiencias de cómo fue esta salida. Jaime, si tú has visto desde Chile o la gente que escribe en las redes sociales del libro, si ha exacerbado la violencia o hay implicaciones nuevas en la salida del closet desde el encierro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo tengo dos sombreros, ¿no? Por un lado soy concejal
en un municipio chileno de la capital que se llama Providencia, un municipio que podría decir de un sector privilegiado, pero también en mi segundo sombrero soy activista y soy autor, entre otros, de este libro que se llama Salir del Closet, todo lo que hay que saber, que lo escribí con una psicóloga, porque yo no lo soy, yo soy historiador, muy importante de Chile, que se llama Rafaela Di Girolamo, libro que además va a tener su edición mexicana probablemente este año. Entonces voy a hablar desde ambos sombreros. Primero quiero hablar del sombrero de las políticas públicas, porque creo que, ya que este es un conversatorio organizado por una alcaldía, pienso que los gobiernos locales tienen bastante que decir respecto de esto. Y lo digo por lo siguiente. No sé cómo están las cifras en Ciudad de México, pero en el municipio donde yo soy concejal, donde ejerzo mi mandato hoy, hemos experimentado un aumento de un 500% de violencia contra la mujer, de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica. Y eso quiere decir que si sabemos que existe un aumento tan terrible como ese, es porque existen una arquitectura instalada donde esas mujeres, por ejemplo, han podido denunciar. Probablemente, a lo mejor también recibiendo respuesta insuficiente de parte de la autoridad, pero donde existe una plataforma de denuncias. Sabemos que, además, en un contexto de pandemia, en un contexto de encierro, el caldo de cultivo para la generación de esa violencia intrafamiliar, de violencia de género, es mucho más propicio que un contexto normal, ¿no? Están todos encerrados en una casa, en municipios más pobres donde hay condiciones de hacinamiento, se genera más estrés, todo este machismo, todo este heteropatriarcado más se vuelca de manera más efusiva, más, digo nuevamente, terrible contra la mujer. Y sin embargo, no sabemos qué pasa con la violencia intrafamiliar, con la violencia doméstica, hacia las personas LGBT. Y no lo sabemos, básicamente porque en general, por lo menos en nuestro continente, no hay datos. O no se ha hecho un trabajo lo suficientemente eficiente de parte de la autoridad para poder reconocer primero que ahí sí existe un problema. Y sabemos que existe un problema más bien por indicadores cualitativos y no por indicadores cuantitativos, ¿no? Pero tampoco, así como no existen los datos, porque la gente no se atreve a denunciar, tampoco han existido las políticas públicas para que esa persona tenga un canal donde poder decir, ¿sabe qué? Soy objeto de violencia por parte de mi marido porque descubrió que soy lesbiana o que estoy experimentando sentimientos lésbicos, o soy un adolescente que ha sido objeto de violencia por parte de su propia familia porque, no sé, dejé una página web abierta. Y en el caso trans, evidentemente, lo que las compañeras han dicho, ¿no? Entonces, no existen estadísticas, por supuesto que no existen instrumentos, y por lo tanto hay una cifra oscura, hay una cifra que no vemos, una cifra ciega, de personas que hoy día, en este contexto de encierro, lo están pasando muy mal. Y con eso quiero decir, entonces, la política pública tiene un rol sumamente importante que cumplir al respecto, y este es un llamado a quienes somos autoridades, especialmente a quienes están en los niveles superiores de toma de decisión, en este caso los alcaldes, los gobernadores, hasta el presidente de la República, ¿no? Por hacer que esta cifra pueda ser visible, pero también para crear canales para que esa cifra no solamente se visibilice, sino que tenga un conducto de tramitación para que podamos apoyar a esas personas. Y ahora en mi sombrero, como activista, digo, es muy probable que en un contexto como este haya muchas personas hoy sufriendo violencia por causa de su orientación sexual. Ya lo han dicho las compañeras que han hablado precedentemente, ¿no? Muchas veces el primer foco de discriminación es la familia. Y eso es terrible, porque nos hemos criado en culturas
que nos han dicho persistentemente que fuera de la familia no hay nada y que dentro de la familia lo hay todo. Así, eso es muy propio además de Latinoamérica, ¿no? Esta idea de que la familia, más bien de las culturas latinas, que incluso de las culturas anglosajonas, de que las familias son tu principal núcleo de socialización, tu principal núcleo de amor, y sin embargo, y nosotros tenemos un largo texto sobre eso en nuestro libro, sin embargo, nos damos cuenta que el principal foco de discriminación es al interior precisamente de esa familia que te debe contener. Y en el caso de lo que está pasando hoy día, ya sabemos de manera, una vez más, cualitativa, que hay personas cuyas familias saben que son gays, lesbianas, trans, etcétera, y que están aprovechando este contexto para, entre comillas, tratar de controlar la identidad o la orientación que esa persona tiene, no permitiéndoles que se metan a redes sociales, transmitiendo constantemente este mensaje de lo que está sintiendo está mal. Lo sabemos porque nos han llegado casos de esa naturaleza, y con las consecuencias que eso tiene para la salud mental, no solamente de un joven, de un adolescente, sino que de una persona adulta que tiene que lidiar con eso, y que incluso en otros casos, por ejemplo, ha tenido que volver a su casa porque se ha quedado sin empleo, porque ha tenido que volver a la casa familiar, porque tiene que cuidar a sus padres, y por lo tanto, muchas de estas personas están experimentando un retroceso en lo que han tenido, en esa libertad que han podido experimentar fuera de su casa, experimentar un retroceso volviendo en núcleos que no han sido capaces de, como decía la primera compañera, de desaprender lo que han aprendido respecto de las orientaciones sexuales. Entonces, tiene que haber una política pública que sea capaz de hacerse cargo de estas cifras y que cree mecanismos para que esas personas tengan algún nivel de contención y de denuncia, pero también tiene que haber un nivel de desaprendizaje por parte de las familias para que esas familias no sean el principal núcleo de discriminación de las personas y por de pronto sean el principal núcleo de apoyo. Así es, justamente es una tarea integral y como bien lo decías, me parece que esta salida de closet puede estar justamente presente en muchos niveles, pues no nada más en las y los adolescentes, sino en personas incluso que ya son personas adultas y que han decidido hacer su cambio de identidad de género o salir de closet y hacer visible su orientación sexual. Y justamente es ahí en las políticas públicas y es ahí en la responsabilidad de los estados en donde se sitúa este conversatorio. Pues no, me parece que la alcaldía Azcapotzalco es una de las alcaldías punta de lanza en la Ciudad de México que ha estado haciendo muchísimas actividades y ahora justamente me gustaría preguntarle al alcalde ¿cuál es el pulso? Justamente sé que los gobiernos de México y de la Ciudad de México específicamente se han puesto las pilas con la coyuntura y específicamente la alcaldía Azcapotzalco que ha estado trabajando la diversidad sexual de la mano de la compañera Noemí, la conducción de la directora Ana Viveros y del director Diego. Alcalde, justamente, ¿cómo le vamos a hacer este año para seguir justamente trabajando la diversidad sexual desde Azcapotzalco ante la coyuntura y ante todos estos retos que ya vamos identificando a través del conversatorio? Pues sí, sin duda es algo nuevo, ¿no? Lo que veníamos haciendo es, pues haciendo trabajos de festivales, de acompañar actividades deportivas, de acompañar casos de discriminación, dar pues cauce para ver cómo se podía ahí apoyar, es decir, tener una política proactiva para uno normalizar el tema, digamos. Además estamos en una sociedad que pues cada vez es más abierta a esto. Entonces la labor del gobierno es que esto continúe en términos de que se combata la discriminación, en términos de que desde que se normalice el asunto, que toda la comunidad de la diversidad sexual pues participe de manera normal en la sociedad sin que haya ningún tipo de rechazo y discriminación, partiendo del hecho de que pues no es así, que a pesar de los avances sigue habiendo problemas graves y que hay poblaciones específicas como la población trans, por ejemplo, que requiere de apoyos específicos, pues, ¿no? Tuvimos ahí unas olimpiadas de
diversidad, etcétera, varios asuntos, ¿no? Hasta una exposición muy interesante que nos prestó la UAM de la historia de los carteles de las marchas de orgullo gay desde los años 60, bastante interesante el tema, ¿no? Sí tenemos que estar pendiente ahora en estos días de la contingencia, qué requerimientos pudiera haber. Nosotros lo que hacemos es que tenemos todos los días una mesa de seguridad y estamos pidiendo también información específicamente sobre temas de violencia intrafamiliar, que en teoría tendría que también abarcar este tipo de casos. Ahí podemos tener un análisis. Normalmente lo que analizas en los gabinetes de seguridad son delitos de alto impacto. Algunos de estos no califican como delitos de alto impacto, pero de cualquier manera nosotros sí lo estamos pidiendo todos los días, tanto a la Fiscalía como a la policía, para poder ver esto, ¿no? Esto tiene el problema de que es cuando algo pues ya se convierte en un delito, ya está a otra dimensión, pero antes de eso seguramente hay pues prácticas, seguramente hay problemas importantes que se están dando en las casas en este momento, pues porque la gente pues no tiene otros espacios. Entonces, como decíamos, si no se da una aceptación en el hogar, que es probablemente lo que sucede en varios casos, en muchos casos, pues necesitaríamos instrumentos para poder intervenir, ¿no? Creo que las redes nos pueden permitir esto, por eso nos interesaba mucho participar en este conversatorio, poder tener más información, poder tener más ideas de lo que puede estar pasando, estar en contacto con estas redes de apoyo que estaba aquí también participando, para poder detectar a tiempo riesgos y poderlos prevenir, ¿no? Pero bueno, la idea sería continuar con labores de difusión, con labores de acompañamiento en estos días, buscar los medios digitales, buscar los medios presenciales cuando sea necesario, cuando habría que ir ya a atender a un asunto específico que lo requiera. Muchas gracias. Sí, justamente me parece que los medios digitales nos permiten acercarnos. De hecho, nos saludan desde Villahermosa, Tabasco. Jaguar Tepeaca dice: excelente iniciativa por Azcapotzalco, Love is Love. Y sí, justamente de eso se trata estos conversatorios. Agradecemos mucho la iniciativa de la alcaldía Azcapotzalco por llevarlo a cabo y decirles que sí, o sea, la alcaldía Azcapotzalco, no es su primer esfuerzo, es un esfuerzo de continuidad, como lo decía el alcalde. Ya vienen trabajando. El año pasado dieron un taller para salir de closet para personas jóvenes, y entonces la idea es poder tener una historicidad en las políticas públicas que se puedan ir amalgamando poco a poco y que puedan ir siendo articuladas. Y justamente amén de esta articulación, igual que Jaime Parada, tenemos otra invitada el día de hoy que está un poco dividida, un poco por su trabajo diario y también por su experiencia. Ella es Sandra López Cañedo, trabaja desde el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, que justamente depende del gobierno o de la Subsecretaría de Gobierno de la ciudad. Pero este mismo centro comunitario, al ser de atención a la diversidad sexual, tiende muchos puentes con la sociedad civil, ¿no? Entonces, Sandy, ¿cómo han sido las implicaciones, los retos, las activaciones, sobre todo con base en lo que decía el alcalde Vidal, de la elevación de la violencia familiar y la violencia de género, y todas estas herramientas que se han dispuesto desde el gobierno de la Ciudad de México, y toda esta solidaridad que se ha gestado desde la sociedad civil? ¿Cuál es tu lectura hasta el momento? Bueno, pues de entrada tendríamos todos y todas y todes que recordar que la violencia LGBTI fóbica es estructural. Efectivamente, la familia es el primer lugar en donde podemos encontrar esta violencia, donde podemos encontrarnos con un muro, pero hay que recordar que para que estas violencias se den, tenemos toda una estructura que sostiene estos tratos desiguales entre personas LGBT. Entonces, bueno,
efectivamente, jóvenes que no tienen, que viven con VIH, por ejemplo, y que no tienen acceso a antirretrovirales, porque encontraban la única manera de escaparse para poder acceder a estos antirretrovirales en Clínica Condesa, específicamente, pues justamente el momento en el que salían a la escuela o en el que iban al trabajo, y entonces de pronto se encuentran con que tienen que salir de un doble closet, probablemente, porque probablemente su familia no sabía que era un hombre gay o una mujer trans o una persona que vivía con VIH, y además tienen que explicarles que necesitan tomar un medicamento que no sabían. Y entonces esto ha traído algunos problemas específicos. Además tenemos jóvenes que vivían ya fuera de sus casas y que, bueno, al ser jóvenes en la intersección de ser jóvenes LGBT, no tenían tampoco acceso a un trabajo estable y entonces resulta que ahora tienen que regresar a estos entornos que han sido violentos y conflictivos para ellos o ellas. Pero además tenemos jóvenes, o sea, al final del día, a mí me preocupa mucho que sigo teniendo muchos mensajes y sigo recibiendo muchas llamadas de, oye, ¿dónde puedo conseguir condones? O qué lugares hay de encuentro ya, porque resulta que para los jóvenes y las jóvenes sigue siendo importante tener este contacto físico sexual con otros que son sus pares, y entonces al no tener un acceso otra vez a condones, por ejemplo, están exponiéndose otra vez, no nada más a la pandemia del COVID-19, sino también a poder transmitir VIH, sífilis, gonorrea, hepatitis C, todas estas enfermedades de transmisión sexual que sabemos que son una pandemia también, que también sabemos que son un problema de salud en la Ciudad de México y en el mundo. Y bueno, también tenemos a muchos jóvenes, a muchos adolescentes específicamente, que están encerrados, y resulta que hemos observado que los ECOSIGs, o sea, las terapias de conversión, los esfuerzos para corregir la identidad sexual orientación sexual e identidad de género, están también a través de las redes sociales. Entonces resulta que ahora padres y madres que quieren corregir como si esto fuera una enfermedad todavía, a sus hijos, a sus hijas, pues los tienen encerrados viendo estas cosas horribles, criminalizantes, traumáticas. Y entonces, ¿cómo rescatas a estas jóvenes, estos jóvenes, a estos niños, niñas, adolescentes de esos lugares? Es un reto importante, muy importante para el gobierno. Y bueno, finalmente hablaba Jaime Parada de la importancia de la salud mental, y ahí me encantaría hablarlo desde ser madre lesbiana. Existe esta doble, triple, cuádruple jornada, y ahora resulta que tenemos que hacerlo todo al mismo tiempo, y esto resulta en una presión súper fuerte. Por eso hablaba de una violencia estructural, porque efectivamente sigue recayendo la mayor parte del trabajo no remunerado en las mujeres. Entonces somos las mujeres las que seguimos haciendo todo en casa. Tenemos que tener la casa perfecta, tenemos que hacer la crianza de hijos e hijas de una manera impecable, porque además seguimos en el foco y en el ojo del huracán, y además tenemos que estar haciendo el trabajo de educación, ya no nada más el de crianza, sino el de educación con hijas e hijos, y además tenemos que seguir llevando dinero a nuestra casa. Si tenemos un trabajo estable, pues tenemos entonces que estar haciendo nuestra jornada laboral de manera regular, además con toda la curva de aprendizaje que implica hacerlo ahora desde casa, pero además hacerlo al mismo tiempo al que llevamos todo lo demás. Entonces, esto crea muchísima presión, muchísimo estrés, muchísimos ataques de ansiedad, de pánico, porque además tenemos la presión de estar viviendo algo mundialmente que jamás hayamos vivido, la incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, tenemos muchísima presión, todos, pero quien hace crianza, quien ejerce la crianza, tiene por supuesto una presión doble o triple. Y bueno, además vemos que estas personas, hablaba de la violencia estructural, personas que no tienen un trabajo estable, no tienen una casa, que además en su comunidad vecinal no son bien aceptadas, y entonces no pueden crear estas redes de confianza, de comunidad cercanas que pueden ayudarles en un momento determinado, porque estamos acostumbradas, por lo menos en la Ciudad de México, acostumbradas a trabajar y a desenvolvernos como personas LGBTI en zonas específicas, en zona rosa, en el centro, en estos puntos de encuentro. Y entonces de pronto tenernos que encontrar con
los humanos más cercanos con los que hay que crear vecindad y crear vínculos y sabernos no aceptados o aceptadas o aceptadas. Es un reto de verdad importante, es un reto no nada más para el gobierno, sino también para las comunidades, para los vecinos, las vecinas, para la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo todas y todos para poder incluir a las personas que siempre han estado invisibles, específicamente aquí a las personas LGBTI, pero además no podemos olvidar las intersecciones, a las personas que provienen de comunidades indígenas, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores, que además también son LGBT, o sea, hay que recordar que todo se intersecciona constantemente. Y pues bueno, sí es un reto, ahora hablo como gobierno de la Ciudad de México, desde el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, porque escuchamos todas las necesidades. Estoy feliz de ver cómo se han organizado las asociaciones civiles, las organizaciones, para hacer esfuerzos tan importantes, porque nadie más sabe lo difícil que es vivir en general, con un virus específicamente. O sea, a mí me parece maravilloso que las primeras personas que salieron a defender fueron trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH. ¿Por qué? Porque son las personas que saben lo que es vivir en contextos súper difíciles y entonces estas personas salen y apoyan a las personas inicialmente trabajadoras sexuales, las personas que viven en situación de calle, a cualquier persona que lo necesita porque saben específicamente cómo trabajar, cómo coordinarse, cómo apoyar cuando es momento de que sea necesario. Y bueno, para mí ha sido un reto importante, porque escucho efectivamente a adolescentes específicamente diciendo, es que yo no puedo seguir en mi casa. Y bueno, trabajar con personas que aún no cumplen 18 años es súper difícil. No podemos encontrar un lugar en el que podamos atenderles viviendo con nosotros, pues porque por supuesto, implica jurídicamente una responsabilidad distinta. Entonces, estamos trabajando en ello, eso sí les quisiera decir, de una vez, desde el gobierno de la Ciudad de México, estamos escuchando y estamos ya trabajando en soluciones específicamente para cada una de las necesidades que tiene la población LGBTTI. Muchas gracias, Andy, muchas gracias a todas, todos, todes. Por sus respuestas. Queda muy claro que justamente esta discriminación que se vive por el ser con una persona con una orientación sexual distinta a la heterosexual o una identidad de género no normativa, desde la heteronormatividad, la gestonormatividad, genera muchas más complicaciones y el lado bueno, como decía Sandra López Cañedo, es justamente que al vivir todo esto, algunas identidades en el día a día, pues hemos podido encontrar claves a los grandes retos que supone el día de hoy la coyuntura sanitaria y pues justamente en Ciudad de México estos retos han sido menos tortuosos o más difíciles de llevar porque tenemos un gobierno progresista de avanzada, bastante consciente de las necesidades sociales que tenemos actualmente en esta capital y en esta urbe. Y justamente llegando a ese punto y tomando en consideración que la discriminación es estructural, transversal, que no respeta identidades, si eres padre, madre, tutor, si eres hijo, hije, si eres hermano, hermane, si eres activista político, es decir, es algo que está ahí, justo en un conversatorio en la mañana me preguntaban acerca de las violencias machistas que cometen los hombres gays, ¿no? Y decía, bueno, es que el machismo está presente en todo, pues, ¿no? Quizás en los hombres gays, en algunas prácticas específicas se ve con mayor, o se aprecia con mayor dimensión, pero a final del día está ahí y es tarea de todos y de todas y de todes, pero para eso necesitamos herramientas, ¿no? Y es ahí donde entran los especialistas, donde entran los gobernantes, las estructuras institucionales, y justamente rápido
nos gustaría hacer otra segunda pregunta. Igual tienen 3 minutos aproximadamente cada una y cada uno de ustedes y cada uno para responder, para después retomar una pregunta del público y ir cerrando el conversatorio del día de hoy que estamos transmitiendo desde el Facebook de la Alcaldía Azcapotzalco. La pregunta consiste en justamente cuáles son estas herramientas con las cuales cuentan las madres, los padres o las personas cuidadoras para acompañar a sus hijos, hijas o hijes en la salida de closet, ¿no? Ya decíamos, Sandra, desde la parte social, desde los textos, desde la política pública, actualmente desde sus trincheras, ¿cuáles son las herramientas que ustedes pueden poner al alcance de las personas, específicamente de las madres, los padres y las personas cuidadoras hoy en el marco del 17 de mayo, que se categoriza por romper el silencio desde el encierro? Silvia Susana, si quieres, empezamos contigo. Tienen padres y madres para manejar estos temas, porque pues no hay una educación sexual integral, ¿no? O sea, si desde los primeros años de la infancia tuviéramos una educación sexual que nos permite entender que la orientación sexual y la identidad de género no convencionales no son ningunas enfermedades, no son ningunos trastornos, esto pues facilitaría mucho más la comprensión de estos temas. Desgraciadamente no se ha llevado a cabo como debiera, y bueno, todavía hay muchos prejuicios, hay muchos estigmas. Y en este sentido, uno de los grandes estigmas, creo yo, es el tema de va a sufrir, le van a hacer daño. O sea, me parece, desde luego, yo soy madre de familia, son preocupaciones legítimas. No quiero que mi hija sufra, que sufra burlas, discriminación, agresiones, violencia, etcétera. El asunto está en que muchos padres y madres no saben que esto no es un capricho, no es una decisión, no es algo que de repente se pone de moda. El ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, es una condición con la que se nace y que se va descubriendo. Y no hay manera de dar marcha atrás, no hay manera de cambiar. Entonces, por más que yo me esfuerce para que mi hijo o mi hija sea diferente, no lo voy a lograr. Lo único que voy a lograr es generar más presión y es generar mayor sufrimiento. Y lo que decíamos hace rato, hay mayor cantidad de índices de intentos de suicidio, hay mayor cantidad de consumo de sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si yo tengo una hija, un hijo gay, lesbiana, trans, por más que yo le diga por las buenas o por las malas, no va a cambiar. En todo caso, puede quedarse en el closet, pero va a ser infeliz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues investigar, y es lo que hemos visto. O sea, la gran mayoría de las familias que terminan aceptando a sus hijos, hijas de la diversidad sexual, es porque investigan, es porque se meten a leer, a ver videos, a platicar con asociaciones. Creo que Sandra lo mencionaba, estos grupos de padres y madres por la diversidad son de muchísima ayuda. Yo creo que es uno de los recursos más valiosos. Si yo veo que mi hijo, mi hija es gay, lesbiana, trans, bueno, puedo acudir a estos grupos y entonces entender, porque ya han pasado, o sea, la gran mayoría de mamás y papás que están en estos grupos vivieron exactamente lo mismo que una mamá que de entrada, que de inicio se sorprende, se asusta, porque no quiere, porque además desde su lógica va a ser una vida de sufrimiento. Lo que también tenemos que entender es que afortunadamente, y gracias a muchas cosas que se han hecho, entre otras las políticas públicas, es que hoy en día las perspectivas de vida, las expectativas de vida de una persona gay, lesbiana, trans, son mucho mejores que las que tuve yo en mi generación, por ejemplo, ¿no? Yo tuve que vivir en el closet y tuve que vivir asustada durante muchos años. Hoy hay niñas, niños que a los 4 o 5 años ya hablan directamente, no soy niño, soy niña, o viceversa. Y también ya hay escuelas que permiten el que estas niñas y niños puedan ir de acuerdo con su identidad de género. Ya es posible en muchos estados de la República que gays y lesbianas se puedan casar. Es posible también que muchas personas trans podamos modificar
nuestros documentos legales. Entonces, las expectativas de vida son mucho mejores y si hay respaldo familiar, van a ser todavía más. Esta idea que desgraciadamente durante muchos años y todavía sigue siendo una realidad, que muchas personas trans, mujeres trans, se dedican al trabajo sexual y no por, o sea, no porque sea una cuestión moralmente mala, no, o sea, es un trabajo como cualquiera y habría que dignificarlo, pero por supuesto que están sometidas a violencias, a muchos casos, infecciones de transmisión sexual, etcétera. Bueno, pues también esta alternativa del trabajo sexual es porque no hay otras. Hoy en día, si un hijo o una hija trans es aceptado por su familia, puede ir a la universidad, puede tener una profesión y le va a costar más trabajo que alguien que no es trans, pero va a poder tener un trabajo digno y va a poder llevar una buena calidad de vida. Pero para eso es importantísima la aceptación y el respaldo de padres y madres. Y medio minuto para hablar un poquito de lo que Jaime planteaba de las políticas públicas y el alcalde, me parece muy, muy interesante cómo en la Ciudad de México se han logrado muchísimos avances. Está pendiente, sin embargo, la reforma que permita a menores de edad trans modificar su documentación legal. Ya está en el Congreso, ya está por votarse, ojalá se vote porque esto va a ayudar muchísimo. Desgraciadamente fuera de la Ciudad de México, bueno, por lo menos en Veracruz, donde yo resido, no hay matrimonio igualitario, no hay una ley de identidad de género, pero bueno, estamos tratando de hacer cosas, ¿no? A nivel municipal en Jalapa ya hay un programa en el DIF municipal, un programa de integración y desarrollo social de personas LGBTI, que tengo el gusto de coordinar, y bueno, estamos tratando de hacer cosas, pero sí, el abismo entre las políticas públicas de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México todavía es muy grande y bueno, ojalá sigamos avanzando. Así es, Susana, todavía hay una diferencia amplia entre los estados, pero creemos que la cuarta transformación tiene esta consigna. Ayer que hablábamos, que teníamos la oportunidad de hablar con la senadora Citlali y con la diputada Celeste, que ya logró consolidar la educación sexual de manera constitucional, es decir, ya alcaldes como Vidal Llerenas de Azcapotzalco ya no nada más dependen de su buena voluntad y un excelente trabajo y un excelente equipo como el que tiene Azcapotzalco, sino ahora también ya tienen el respaldo constitucional para hacer este conversatorio, para hacer talleres de educación sexual para jóvenes. Entonces, ahí va caminando los gobiernos. También ayer hablaron de que era importante incidir sobre el gobierno de Veracruz. Entonces, creo que Veracruz va a empezar a tener cada vez un avance legislativo y, por lo tanto, en políticas públicas cada vez mayor con la cuarta transformación. O al menos es así lo que promete el futuro cercano. Y justamente también hablabas de las personas que son padres y madres, y entonces justo ahí, Sandra, ¿qué pasa? ¿Con qué herramientas cuentan justamente hoy las madres y los padres y las personas cuidadoras de las personas trans que son menores de edad o que son adolescentes? Pues definitivamente el acompañamiento entre pares es esencial y confirmado. Es decir, la red de familias que inició como un pequeño grupo justamente de mamás preocupadas por con quién se van a relacionar nuestros hijos adolescentes, básicamente chicos teníamos en ese momento, y la mayoría son chicos trans, es decir, con quiénes se van a relacionar si únicamente, o sea, redes de apoyo también entre ellos. Nosotros, el acompañamiento entre pares es esencial, la constitución de estos grupos, en que además asesorados por especialistas, también son las referencias trans que nuestros hijos tienen. Tenemos terapeutas, psicólogos, doctores, doctoras, todas personas trans que estudian el tema, pero además también sus vivencias, por supuesto, para nuestros hijos son una referencia importante. La educación sexual, como decía Susana, nos hemos apoyado mucho en asociaciones chilenas, mucho en las asociaciones españolas. Los documentos, videos, libros que generan, los comparten y lo que se genera de aquí hacia allá se comparte. Entonces, todo ha sido realmente la creación de una extensa red entre madres.
Y un tema que no comentábamos, bueno, que había mencionado también la tocaya Sandra, es que la parte de mamás, yo me di cuenta que mucho del miedo inicial, uno, sí, la falta de información, como mencionaba también Susana, pero el otro es a ser juzgada por mi familia, o sea, por mi núcleo más cercano, también ese miedo de yo ser juzgada como mamá, que hice bien o que no hice bien, que hice mal, que no hice o que dejé de hacer, etcétera. Entonces es una gran estructura la que está sobre mí, sobre mamá, decir, ¿qué no hiciste? ¿No estuviste? ¿O qué pasó contigo? Etcétera. Entonces, el quitarte esas pesadas cargas de decir, en el momento en que entiendes que mi hijo siempre fue mi hijo, lo único que faltaba era que me lo dijera y poder cambiar sus documentos, bueno, por supuesto que se convirtió para él en una gran salida. Él decía, cuando tenga 18 te lo iba a decir, para irme de la casa y decírtelo en ese orden. O sea, primero salgo y luego te lo digo por si me rechazabas, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a buscar afuera? Si en tu casa no tienes esta aceptación, afuera está horrible. O sea, si desde adentro no te aceptan, pues afuera, imagínate cómo, qué te espera, ¿no? En este caso afuera. Creo que lo que yo veo que ha funcionado y que le recomendaría en este caso, si las alcaldías pueden hacerlo, es crear estos grupos. Empezamos con 2 personas, 3, 4, fuimos creciendo y cuando vas viendo otras pares, otras mamás que están igual de desesperadas que tú en ese momento, por supuesto que entiendes, escuchas y ese es un gran cambio. Funciona mucho el que tengas alguien que se sienta igual que tú. Entonces, por ejemplo, en la delegación Álvaro, en la alcaldía en la que yo vivo, que es Álvaro Obregón, pudiéramos tener este grupo, ¿no? Ahorita nos reunimos en un espacio que además nos prestan también a los papás, a los chicos, a las mamás, para poder, en la delegación Cuauhtémoc, y es lo que hemos estado creando, ¿no? Poder tener espacios en los que ir más allá de nuestro pequeño núcleo. Entonces, ese es un sueño, ¿no? De que poder crear espacios así pequeñitos en diferentes lugares. Sería ideal. Muchas gracias, Sandra. Sí, justamente me parece que ahí los gobiernos de las alcaldías de la Ciudad de México están teniendo sus esfuerzos, cada uno de manera independiente va atendiendo cosas. Por ejemplo, la alcaldía Azcapotzalco tuvo apenas a bien crear una política pública para mujeres emprendedoras en donde se sumaban las mujeres trans. Quizás en un ratito más el alcalde nos pueda platicar un poco más acerca de esto. Pero justamente, Jaime, hablando justamente de estos textos y de este compartimento entre distintos países, y hoy que se van borrando los límites de la geopolítica con el encierro y con la vida digital, ¿qué pasa con el libro de salir del closet? ¿Hay un apartado ahí que tenga herramientas, que dé tips? Hablabas de que posiblemente va a haber una edición en México, entonces cuéntanos un poquito más acerca al respecto, por favor. Sí, mira, lo primero que quiero decir es que este es un libro que fue pensado básicamente como una caja de herramientas. Así que sí, se trata de eso. Se trató de concebir, así lo hicimos con Rafaela, un material que resumiera gran parte de lo que ella como terapeuta y como sexóloga, porque es una de las sexólogas más reconocidas de Chile, puede ver en su consulta y tratar de encontrar patrones comunes respecto de cuál es el tipo de cosas que va apareciendo en las terapias que ella hace. Pero también, y aquí lo digo yo siempre como nivel usuario, ¿no? Yo participo en este libro como nivel usuario, básicamente porque soy usuario de la homosexualidad. Quiero decir, porque soy una persona homosexual que le tocó vivir un grupo de experiencias comunes con otras personas homosexuales, pero también soy una persona que ha tenido cierta posibilidad o cierta figuración pública que hace que me llegue mucho testimonio y mucha búsqueda de ayuda. Y en tanto eso construimos esta caja de herramientas que de ninguna forma es concebida como un libro de autoayuda, no creemos mucho en eso, pero sí como un disparador de preguntas esenciales. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos dimos cuenta con Rafaela que la gente necesitaba un empujoncito.
Este no es un libro para aquellas personas que dicen jamás voy a salir del closet, y no es un libro para aquellas familias que dicen jamás voy a recibir a mi hijo fuera o a mi hija fuera. Es un libro para personas que están pensándolo y que todavía les falta un nivel de decisión, pero también para familias que están abiertas a recibir información y, como ya decían, a desaprender lo aprendido. Nosotros creemos que el libro más completo que se haya escrito sobre salir del closet para las personas homosexuales no toca el tema trans, y lo hicimos pensando precisamente, como digo, en dar ese empujoncito. ¿Y por qué? Lo hicimos porque nosotros nos damos cuenta de que hoy hay una disposición al cambio. Cuando digo que hay una disposición al cambio, es que escuchamos personas, por ejemplo, adultas mayores, que muchas veces pueden haber dicho frases como estoy muy viejo o muy vieja para cambiar, y que sin embargo son capaces de aceptar a sus hijos, hijas, hijes, o a sus nietos o nietas cuando reciben una noticia como esta. Y eso quiere decir que el ser humano es moldeable, es poroso, puede cambiar de opinión aún bien entrada la edad adulta. Y no solamente a nivel de recibir a una persona querida, una persona por la cual yo siento afecto, que me está diciendo que sale del closet, y recibirla afuera, sino que también muchos adultos que durante su vida no han sido capaces de integrar su homosexualidad a su identidad, y sin embargo el contexto universal que se está viviendo les hace pensar tal vez debiera hacerlo. Para todos ellos, para los adultos, para los adolescentes, para las familias, nosotros pensamos en un libro que los ayudara a anteponerse a posibles dudas, pero también a generar nuevas dudas, como digo, buscando generar este empujoncito. Es un libro que que tiene ya una editorial confirmada para México, que es la editorial Fontamara, con cual estamos cerrando el trato para ser publicado probablemente este año. Y es un libro que no es un recurso único, ¿no? Es un libro que se suma al gran abanico de recursos que hoy tenemos a disposición para poder pensar en nosotros mismos sobre cómo debemos enfrentar nuestra propia orientación y nuestra propia identidad, pero también cómo las familias o las personas que te reciben fuera deben hacerlo. ¿Y qué es lo que ha pasado, no? Yo creo que yo me siento, en lo personal, bastante afortunado de poder ser homosexual en el siglo XXI, porque el paradigma ha cambiado. Y siempre digo que yo, que soy una persona de 40 años, pertenezco a una generación como bisagra, a una generación de transición. Las personas que tienen, digamos, entre 40 y 50, y sobre todo de 50 hacia arriba, lo pasaron muy mal siendo homosexuales. Lo pasaron muy mal siendo homosexuales, y probablemente para muchas de esas personas no existe la posibilidad de salir del closet. Y las personas que están más abajo, las personas que van de los 35 hacia abajo, pero han tenido muchas más opciones de exteriorizar, de expresar su identidad y por lo tanto de acoplarla a su orientación sexual y ser muchísimo más libre de la vivencia de eso. Y como yo veo que estamos en un momento como de transición, también veo que hay una tensión cultural, ¿no? Como si fuera un elástico, donde por un lado están los valores universales de los derechos humanos haciéndose presente, y yo creo ganando la batalla cultural, y por otro están los valores conservadores, aquellos que quieren que nada cambie, manteniendo el statu quo, y ese es un elástico que se está tensando y que yo creo que se va a resolver en favor nuestro. Pero por de pronto, y en un día como este, lo que nos toca es seguir visibilizando y seguir visibilizándonos. Por eso celebro tanto este conversatorio, ¿no? Seguir creando redes, y por eso celebro tanto también estar en contacto con personas con las cuales a lo mejor nunca hubiera podido estar en contacto. Ahí veo a Sandra en pantalla, ¿no? Y veo también que ya no es excusa el yo no puedo cambiar, porque existe, Amado, tanta información disponible y de tan fácil acceso que el que no quiere cambiar es porque no puede, pero que el que no puede cambiar realmente no es que no pueda, es que no quiere cambiar. Y nosotros,
y como esta es la última intervención, yo personalmente quisiera decir, esta es una invitación al cambio. El que quiere cambiar, puede cambiar. El que quiere desaprender, puede desaprender. Sea un adulto mayor, sea un adulto, sea un joven. Nada de lo que nos han enseñado puede quedar fijo de manera rígida si es que especialmente se contradice con valores universales como los de los derechos humanos. Y en parte eso también está expresado en este libro. Muchas gracias, Jaime. Y justamente sí, mira, en medio de esta liga, yo les quiero platicar, aprovechando que Sandra ya la tengo acá, de un libro que justamente estuvo en la tensión social entre la parte de la extrema derecha y las libertades que dan los gobiernos en la Ciudad de México, que pocas personas lo tienen, pero yo lo tengo aquí, miren, bien padre, ¿no? En ese librero que ustedes ven atrás hay mucho material, mucha herramienta LGBT. Entonces, Sandy, sé que este libro ya no está vigente, creo que hay una versión digital, pero ¿qué nos puedes decir de esto? Me parece que hablando de herramientas, este texto de una mamá, dos mamás, tres mamás, es bastante vigente y muy acorde de hablar el día de hoy en el conversatorio y de cara a romper el silencio desde el encierro este 17 de mayo del 2020. Ay, bueno, pues muchas gracias por traer el manual a comentario. Bueno, pues les cuento un poquito. El manual está hecho específicamente para docentes porque desde la Red de Madres Lesbianas en México, en el 2014 lo que buscábamos era tener una herramienta para que maestros, maestras y todo el personal, las personas de la escuela, la comunidad escolar, supieran cómo acercarse a nuestras hijas y nuestros hijos. Efectivamente, fue en el 2014, el Frente Nacional por la Familia, qué horror que tenga que mencionar, todavía no existía, pero ya existían algunas plataformas en donde empezaban ya a organizarse en contra de todos los esfuerzos de avance de los derechos de la población LGBTI. Entonces, pues sí, tuvimos una embestida muy fuerte. Y bueno, todo terminó en que al final del día muchas cosas que teníamos planeadas con ese libro no se pudieron llevar a cabo, pero estamos trabajando, bueno, yo ya no desde la Red de Madres Lesbianas en México, obviamente, pero se está trabajando ya en una segunda edición porque tiene que ser actualizada efectivamente. Y bueno, la cosa con este libro es que nos da justamente un panorama distinto de lo que puede ser una familia. Hablamos de que no solamente existe la familia tradicional de papá, mamá, hijas, hijos, perrito y básicamente un cartel de cualquier comercial que nos encontremos o cualquier telenovela o programa tradicional que podamos ver, sino que hay muchísimas formas de hacer familia. Justamente yo lo que platico a veces con padres y madres de personas LGBTI es que lo que tienen es muchísimo miedo a que la sociedad discrimine a sus hijos y por este miedo ellos mismos discriminan. Entonces, justo es el miedo de cómo se va a realizar, no voy a tener nietos, ven como todo este plan que nos mete en esta heteronorma, pues, destruida y entonces sienten que ya no hay futuro para sus hijas, para sus hijos, para sus hijes. Y en ese sentido, el manual para docentes puede ser una gran herramienta porque ahí se ven ejemplos específicos de cómo se forman familias de maneras distintas, cómo la vida sigue, cómo por supuesto incluso la reproducción existe, pues sigue siendo una posibilidad, no probablemente la que todo el mundo adopte o la que todo el mundo decida, pero sí es una posibilidad, así que no se tienen por qué despedir de nietas y nietos. La cosa es que justo lo que dice Jaime me parece maravilloso y me encantó. Todos tenemos la posibilidad de poder cambiar un poquito al mundo, un poquito esta sociedad, de poder hacerla menos violenta, menos discriminadora. Entonces, yo como papá, como mamá, como persona que ejerce la crianza, ¿qué es lo que le quiero dar a mis hijas y a mis hijos? Hubo una campaña hace un año que se llamaba No estoy enfermo, que hicieron influencers LGBTI en México. Y una de las frases que utilizaban, junto con Jack, por cierto,
Una de las frases que utilizaban, a mí me encanta, que dice, cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. Y qué importante es. Qué importante tener personas en nuestra propia familia que nos pueda apoyar, que puedan ser nuestras aliadas, nuestros aliados. Sabemos que generalmente son las mamás, sabemos que generalmente son las hermanas, sabemos que generalmente son las mujeres, porque estamos criadas socialmente para apoyar más, para cuidar. Entonces, también invitaría a los hombres cisgénero a que pudieran construir una masculinidad también desde el cuidado, también desde los afectos, que les permitiera no sentir que su masculinidad está en peligro porque su hijo es gay o porque su hija es lesbiana. No sentir que están perdiendo algo, sino que están ganando la oportunidad de hacer un mundo más justo, de hacer un mundo más incluyente. Y bueno, como herramientas, además del manual, por supuesto, están las muchísimas organizaciones. Yo les quiero contar que estamos trabajando ya justamente una estrategia porque encontramos que es ahí el punto. Hay muchas mamás, hay muchos papás, porque ya estamos, como dice Jaime, en una generación distinta, que tienen muchas ganas de sí poder apoyar y arropar a sus hijas e hijos, o a sus sobrinas o sobrinos, o a sus primas o primos. Hay muchísimas personas que ya tienen como este chip de no voy a discriminar porque sé que está mal, pero no saben cómo hacerlo. Tenemos un bombardeo constante de la heteronorma, chistes constantemente homofóbicos, constantemente la misoginia latente en todo este como subtexto, como este ruido que está constantemente atrás de nosotros. Entonces no tenemos las herramientas, no sabemos cómo hacerlo. Pues acérquense al Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, lo pueden encontrar así en Facebook, y vamos a estar dando cápsulas y tips, vamos a estar platicando con especialistas. Además, ahí mismo confluyen muchos esfuerzos, como JAG, como CIDI, por supuesto, hace como Diversidad 360, como la Red de Jóvenes Adolescentes Positivos, como Infancias Trans. Vaya, ahí podemos estar dándoles constantemente toda la información compilada, digamos, y pueden además acercarse directamente a la organización con la que quisieran tener una interlocución. Porque es importante, mientras más información tengamos, mientras más empapados y empapadas estemos del tema, va a ser mucho más fácil poder apoyar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras vecinas, a nuestros sobrinos, a nuestros primos. También tenemos que tener como esta visión periférica, no nada más nuestra familia nuclear, pues tenemos que recordar que nuestras redes como humanos son mucho más amplias que nuestra familia. Sí, la familia nuclear es el primer paso, pero a veces vivimos con nuestras primas y con nuestros primos. Incluso sabemos que el apoyo que les podemos dar ya a distancia con toda esta situación que estamos viviendo puede ser muy benéfica. Saber que estamos así a un clic de distancia y que podemos apoyarles y acompañarles, pues puede ser el cambio, pues puede ser la diferencia, y esto tenemos que tenerlo claro, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de esta persona que queremos. Entonces, pues las invito a que entren en contacto con toda la información, con todas las herramientas posibles. Tenemos internet, está Facebook, está Twitter, tenemos toda esa información a la mano, vamos a utilizarla. Muchas gracias, Andy. Evidentemente, ya hoy el internet nos acerca muchísimo, no solo en distancia, sino también nos acerca mucho a la información, nos da un montón de herramientas. Y aparte de las herramientas, también contamos con aliados y con aliadas sumamente importantes, como todo el equipo de gobierno de la alcaldía Azcapotzalco. Alcalde Vidal, ya independientemente de las herramientas que ya nos han dicho los activistas, tanto de México como de otros estados y de otros países, ¿qué herramientas va a proporcionar la alcaldía Azcapotzalco en lo sucesivo para todas las madres, los padres o personas cuidadoras que deseen acompañar a sus hijos, hijas o hijes en la salida de closet, no nada más desde el encierro, sino también una vez que regresemos a esto que se ha denominado como la nueva normalidad, una nueva normalidad que debe de estar sin discriminación? Sí, bueno, tenemos desde que iniciamos una política, una oficina, con algunas cosas, con lo que se mencionaba en el contingencia, nuestros programas de ayuda a mujeres emprendedoras también incluyen mujeres trans, tenemos programas deportivos, tenemos programas culturales, tenemos programas también de seminarios donde también tienen que ver con
el tema de pues el del closet, de no discriminación, de apoyo a la familia. Ya hemos hecho seminarios y vamos a tener unos virtuales también. Aprovechar este tiempo, pues, para tener ese tipo de conversatorios, pero también seminarios virtuales que nos permitan apoyar en este tema, ¿no? Me parece muy buena la propuesta de poder también ofrecer espacios para que las familias tengan, pues, estos grupos de ayuda para compartir experiencias, para facilitar a los padres que están viendo estos fenómenos, cómo pueden apoyar mejor a sus hijos. Entonces, un compromiso puede ser que parte de las cosas que hagamos sea esto también, a ofrecer y organizar, poner las condiciones para que existan estos espacios en donde los padres se conozcan, padres que ya pasaron por esta experiencia faciliten, y esto nos permita pues tener y mejores instrumentos, ¿no? Vamos a hacer siempre hacemos una feria de libro, podríamos hacer como estas fechas, pero pues ya ven, está pasando. La vamos a hacer a finales de noviembre, se pueda o no de manera presencial, esa decisión hemos tomado. Se puede de manera presencial, lo hacemos, y no lo vamos a hacer de manera virtual. Y pues sería bueno presentar este libro, porque me parece que el enfoque es el adecuado. Justo no es un enfoque tipo de libro de autoayuda, sino de elementos que pueden ser útiles para la reflexión, ¿no? Creo que a nosotros nos toca, entre muchas otras actividades, como prevenir la violencia, como imprimir, como dar al público información, como generar espacios de discusión, pues también generar estos ambientes que se hablan de normalizar el asunto, ¿no? De que poder salir del closet no implique por los menos costos posibles, los menos riesgos posibles, el menos dolor posible, dado que la sociedad esté ya acostumbrada, sea normal, entonces haya películas de eso, libros, discusión, que el gobierno lo vea como algo deseable, que la gente exprese, manifieste cómo es su preferencia o su identidad, depende de cómo se diga, pues va a ayudar a que la gente tome esas mejores decisiones en términos de cambiar su vida de la forma que sea más feliz, de la forma que pueda realizarse más, ¿no? Entonces también creo que es parte de la labor que tenemos, y por eso es importante celebrar la diversidad, por eso es importante comprometerse con eso, por eso dar espacio. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de la Feria del Libro, ahí les estaremos sugiriendo un montón. La verdad es que México se caracteriza por tener un montón de publicaciones. México se escribe con J, en donde escriben muchísimos activistas históricos. Está desde otras fronteras, otros países, así como el de salir de closet, está también el libro Quiérete Mucho. Está el manual para las familias trans, que también crearon. Hay un montón de documentos, entonces le vamos a tomar la palabra para la Feria del Libro, y con gusto creo que todas y todos quienes estamos acá nos sumamos al trabajo de colaboración con la Alcaldía de Azcapotzalco para fortalecer aún más estos grandes esfuerzos que están realizando día a día. Entonces, así ya se responden algunas preguntas que nos han estado escribiendo a lo largo de esta conversación. En el Twitter mandan mensajes para Silvia Susana. Yatsiri Montes felicita a todo el equipo de la Alcaldía Azcapotzalco, que si bien no se ve hoy en pantalla, hay un montón de personas atrás, entonces dice bien por el trabajo que realiza el área de género y derechos humanos, y buen trabajo, alcalde. Ojalá que más alcaldes sigan el ejemplo, y la verdad es que sí, nos gustaría ver más conversatorios en donde estuvieran los alcaldes y las alcaldesas. La verdad es que creo que el alcalde Vidal Llerena se está poniendo punta de lanza en el discurso de los gobiernos de tercer nivel o de alcaldía y municipalidad, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, y creemos que estas participaciones activas van a impulsar cada vez más la participación de otros y otras tomadores de decisión en el gobierno de la Cuarta Transformación. Sin más por el momento, ya como de manera de cierre, les invitaría a dar un mensaje a la comunidad que nos escucha, que ha estado bastante vigente en el conversatorio a lo largo de esta hora 30 minutos, en el marco del Día Internacional y Nacional para salir del closet, del Día Internacional y Nacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.
porque el salir de closet es el 11 de octubre, pero es que estaba pensando yo en nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que salió de closet hace un año, de la homofobia y de la transfobia con una bandera de la diversidad sexual, icónica esa foto para la historia, no solo del país, sino de Latinoamérica y del mundo y para las izquierdas. Un mensaje último de despedida y para ir cerrando este conversatorio. Muchas gracias. En el mismo orden, Silvia Susana, Sandra, Jaime, Sandra López Cañedo y cerramos con el alcalde. Sí, bueno, el mensaje que yo quisiera dar es a las familias, ¿no? Justamente, pues lo que ya se ha dicho, cómo esta aceptación y este apoyo realmente va a incidir muchísimo, ¿no? Yo estoy muy, muy contenta de ver ahora, y es algo que me emociona muchísimo porque he participado en eventos con niñez y adolescencias trans, y ver cómo ahora estas nuevas generaciones tienen muy, muy, muy claro, y perdón que me emocione, pero tienen muy claro que no están haciendo nada malo, tienen muy claro que no están enfermos, no están enfermas, tienen muy claro que tienen el derecho a que se les reconozca su identidad, y en el caso de adolescentes su orientación sexual. Entonces, corresponde a las y los adultos, y sobre todo a las familias, no cortar las alas de estos cambios que estoy segura dentro de algunos años van a ser fundamentales. Cuando, bueno, se hacía mención de este libro que escribí para niñas y niños, Citlali tiene 3 abuelas, en una de las presentaciones, una de las presentadoras decía que ojalá fuera un libro que sirviera para muchas generaciones. Yo dije, bueno, agradezco ese buen deseo, pero discrepo. Más bien, ojalá que en 1 o 2 generaciones ya no sea necesario eso. Ojalá que en 1 o 2 generaciones ya ni siquiera estemos hablando de un día contra la homofobia, porque simplemente estas identidades y estas orientaciones van a ser como realmente son, como cualquier otra, sin necesidad de tener que estar hablando, sino que seamos lo que somos, seres humanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar, a convivir con ustedes. Yo el único mensaje que me gustaría enfatizar hacia mamás y papás es desaprendamos todo lo que nos inculcaron desde pequeños, dejemos lo más que se pueda los prejuicios y dejemos que nuestros hijos vivan su vida. Ellos les toca, nosotros ya vivimos la nuestra, no son nuestra extensión, no son parte de nuestro cuerpo ni de nuestra mente, dejémoslos ser. Y nosotros desaprendamos y tenemos esa oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Solo decir que veo que lo que está haciendo la alcaldía es importante, ojalá lo pudieran seguir haciendo. Y repetir el mensaje que ya di, todo el mundo puede cambiar. Así sea el adulto mayor más formado en sus ideas, esa persona también puede cambiar. Y esa es la forma que tenemos de transformar el mundo, ¿no? Cambiando, desaprendiendo y haciendo de este un mundo mucho más inclusivo. Gracias. Pues agradecerle muchísimo el espacio a la alcaldía Azcapotzalco, aplaudir su esfuerzo, aplaudir su interés, y a todas las demás personas que nos están escuchando, si eres una persona de la población LGBTTI, decirte que no estás sola, no estás solo, no estás sole. Acércate al Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, acércate a las organizaciones. Si tienes cualquier duda, si estás siendo violentada, violentado, si necesitas apoyo en algo, aquí estamos para ti. Y a las personas que son heterosexuales, pero son aliadas del movimiento LGBT, decirles que también se pueden acercar, si necesitan tener herramientas, si no saben cómo acercarse, si no saben cómo apoyar, adelante, lo necesitamos muchísimo. Y si no eres aliada, si no eres aliado, pero vives o tienes cerca de ti a una persona LGBTTI, recuerda que ser LGBTTI no es una enfermedad. La homofobia, como todas las demás fobias, sí son un desorden. Entonces, pues aguas, porque además la discriminación es un delito en la Ciudad de México. Entonces, juntos, juntas, tejamos una sociedad libre de discriminación. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por la participación. Ayúdenos, las organizaciones, la gente de gobierno que tiene más experiencia que nosotros para ir conformando mejores políticas públicas de apoyo a la comunidad de la diversidad sexual y específicamente en temas como este de salir del closet, de apoyo. En ese sentido, de qué más podemos hacer en estos momentos, ¿no? Donde efectivamente el encierro pues nos da retos específicos en lo que comunicamos, en lo que pasa en la sociedad y pues en algo pues, seguiremos con este compromiso. Es nuestra obligación tener pues políticas de atención para combatir la discriminación y para trabajar con todo tipo de poblaciones en la sociedad. Como se decía, en la Ciudad de México la discriminación es un delito, entonces nuestra obligación es trabajar para prevenirlo y trabajar para que sea una mejor sociedad, y solamente será una mejor sociedad si permite que cada quien sea como quiere ser. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a todo el equipo de la Alcaldía Azcapotzalco por ayudarnos desde el área de derechos humanos, de género, desde la misma oficina del alcalde, del área de comunicación social, para permitir a CIDI, en colaboración con la alcaldía, llevar a cabo este espacio digital. Agradecer su participación, mandar saludos a gente que está viéndonos desde Chihuahua, desde El Salvador, desde Guanajuato, desde Veracruz. Hemos llegado a varias fronteras y esperar que sea solamente el primero de muchos otros conversatorios en la alcaldía Azcapotzalco. Esto es todo lo que queda de día por hoy por parte de nosotros, nosotras y nosotres en el marco del Día Internacional y Nacional para la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Desde la alcaldía Azcapotzalco y a nombre del Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia, les deseo un excelente Idaho 2020 y que estén muy bien. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bye.